La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. No faltamos a nuestra cita y estamos en este séptimo mes del año también hablándoles de CEPAIN. Le vamos a dar la bienvenida una semana más a Elena Galiano. Ella es técnico de CEPAIN Cartaya. Elena, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Encantada de volver a estar aquí contigo. Es importante no faltar a nuestra cita porque los servicios que presta CEPAIN tampoco se van de vacaciones. Efectivamente, ahí estamos los 365 días al año. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de unas noticias, las famosas noticias falsas. Hace un año que hablamos de ello, justamente un año, y creo que es necesario volver a repetirlo porque con el auge de las redes sociales, de la información que nos llega, es muy importante detectar cuando una noticia es verdadera y cuando una noticia pues es menos verdadera. Además, son conocidas como noticias falsas o noticias... o fake news. Fake news. ¿Qué es exactamente? Pues como tú has dicho, traducido literalmente, las fake news son noticias falsas que difunden información falsa deliberadamente. Intentan llamar la atención con contenido supuestamente auténtico para escandalizar a la opinión pública y manipularla. Este tipo de noticias son creadas tanto por individuos como por grupos que actúan en su propio interés o en nombre de otros. Estas noticias falsas pueden tener el objetivo de generar confusión, manipular la opinión pública, difamar a personas o instituciones, obtener ganancias económicas o incluso promover agendas particulares. Sin embargo, la difusión de noticias inventadas con el fin de influir la opinión pública sobre determinados temas no es absoluto una estrategia nueva, no es algo que digamos ha surgido ahora con las redes sociales. Desde la aparición de los medios de comunicación impresos, los periódicos de hace muchísimo tiempo, han existido titulares sensacionalistas y artículos que difunden mentiras y propagandas en principio eran con fines políticos. Sin embargo, en la era digital los fake news se han convertido en un fenómeno online difícil de controlar. Al compartir las noticias en las redes sociales y también por medio de los social bots que simulan ser usuarios humanos y difunden fake news aún más rápido, las noticias falsas consiguen un grado de visibilidad muy alto y en muy poco tiempo. ¿Qué características podríamos decir que tienen este tipo de noticias? Pues este tipo de noticias destacan, básicamente, solamente vamos a mencionar algunas de las características. En primer lugar, son noticias que pretenden apelar a los sentimientos y no tanto a la razón, para que la gente empatice con ellas y las compartan. Su pretensión es crear desinformación, como dije antes, su objetivo es crear esa desinformación en el público. Se establecen con titulares llamativos, exagerados, incluso grotescos para llamar la atención inmediata y generar un estado emocional en el usuario que queda totalmente atrapado en e impactado por la información. Esto genera un problema ya que en muchas ocasiones no se llega a leer lo que es el cuerpo de la noticia y simplemente se comparte leyendo el titular. Otra característica importante es que a veces las imágenes que las acompañan suelen ser falsas. Al igual que los vídeos, en el caso de la noticia, si hay vídeos pueden ser manipulados. Otra característica es que la mayoría proceden de webs un tanto sospechosas, que se hacen pasar por medio de comunicación, pero que no tienen demasiada consistencia. Y suelen estar firmados de forma anónima, es decir, no vemos quién ha escrito realmente la noticia. Y por último, una característica también importante es que aunque cubren todos los ámbitos y hay fake news en cualquier sector, suelen ser característicos aquellos que tratan la vida personal de famosos, el cotilleo, las grandes catástrofes naturales o sociales, del aspecto político, entre otros temas. Sería muy importante, aunque nos has dado ya algunas pinceladas, saber detectarla, ¿no? Claro, eso es fundamental, el saber detectarlos. Todos los días nos llega muchísima información y sobre todo, como mencioné antes, por las redes sociales. Entonces, detectar una noticia falsa puede ser un poco difícil, pero es importante desarrollar habilidades críticas para evaluar esa credibilidad de la información.
Voy a dar simplemente algunos consejos. En primer lugar, verificar la fuente. Examina la fuente de la noticia e investiga si se trata de medios de comunicación reconocidos y confiables. Desconfía de los sitios web desconocidos o que aparecen poco profesionales. Otro consejo es leer, como dije antes, leer más allá del titular. Siempre suelen tener un titular muy llamativo, entonces vamos a ver realmente qué se expresa en el cuerpo de la noticia. Comprueba la reputación del autor. Si vemos a lo mejor que es una publicación de Juan no sé qué, pues a lo mejor realmente no es tan veraz como si fuese de un periódico de confianza. Busca corroboración en múltiples fuentes. Hoy en día simplemente tú lees un titular y en Google escribes ese titular y si es verdadero salen 3, 4, 5 o 10 periódicos que expresan la misma noticia. Observa el tono y el lenguaje de la noticia. Presta atención al tono, al lenguaje utilizando en la noticia. La noticia falsa a menudo contiene muchas exageraciones, sensacionalismos o un sesgo evidente. Si algo suena demasiado impactante o emocionante, investiga. También es importante confirmar las fuentes oficiales. Si vemos que en una noticia aparecen datos que nos llaman mucho la atención, pues en España lo más fácil es consultarlo en el INE o en algunos informes oficiales. Por ejemplo, si es educación, pues el Ministerio de Educación. También, hoy en día, las redes sociales nos ayudan, pero también tenemos herramientas que nos ayudan a verificar si una noticia es falsa o verdadera. Simplemente copiando el link, pues nos comprueba. Algunas de ellas, el Neutral, por ejemplo, o también nosotros desde CEPAIN tenemos la herramienta del desactiva.org que a través de las personas nos pueden hacer preguntas y nosotros contestamos pues con datos estadísticos a esas preguntas. Consultar las fuentes para obtener información adicional y por último, un consejo que sí me gusta siempre mencionarlo es que ser consciente de tus sesgos. Siempre, porque todas las personas tenemos sesgos personales que pueden influir en nuestra percepción sobre la información. Ser consciente de tus propios sesgos y trata de analizar la información de manera objetiva antes de aceptarla como verdadera. Y este tipo de noticias, Elena, va dirigida quizás especialmente más al sector migratorio, porque algunos llegan y no entienden el habla hispana, porque desconocen un poco cómo debe de moverse o actuar en las redes sociales, o digamos que es un problema que afecta por igual a nuestra sociedad. Es un problema que afecta por igual a toda la población. Este tipo de noticias, pues depende del colectivo al que pertenezcan, te va a llegar un tipo u otro. A lo mejor a las personas migrantes les llega una noticia falsa sobre la obtención de un permiso de residencia, por ejemplo. Pero es que incluso a nosotros a lo mejor nos llega una noticia falsa de que ha sucedido algo cuando no es verdad. Por igual. Fíjate que también este análisis que estamos haciendo hoy sobre las noticias falsas o fake news también tiene su día en el calendario como una conmemoración, ¿no? Digamos que cada 3 de mayo el Parlamento Europeo celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa, que tiene mucho que ver. Concretamente este año, por cierto, la Subcomisión de Derechos Humanos discutía el estado de la libertad de prensa con especial atención a la creciente amenaza que representa la desinformación y las noticias falsas de las cuales nosotros estamos hablando. Antes del debate, bueno, pues se repartió unas guías que es más o menos lo que nosotros hemos dado aquí. No la hemos dado personalmente, pero sí hemos dado esa difusión para que llegue a los oídos, a las casas, a los lugares de trabajo y a las vidas de todas las personas que nos puedan estar escuchando. Efectivamente, y es muy importante que esta información le llegue a las personas para no seguir difundiendo este tipo de noticias. Porque como dije al principio, el objetivo de esto muchas veces es simplemente manipular la opinión pública o difamar a personas o instituciones, o incluso generar ganancias económicas y hay que saber detectarlas. Hemos dicho al principio que vosotros desde CEPAIN en todo momento apoyáis, asesoráis o incluso gestionáis si llega el caso. ¿Dónde estáis? ¿Cómo los usuarios pueden conectar o conoceros? Pues en Cartaya estamos en la calle Alcalde Guillermo Pérez, número 8A,
con una atención al público sin cita de 10 a 1, y en Lepe, en la calle Alonso Cano número 20, y siempre en nuestra página web cepain.org estaremos disponibles y ahí se obtienen todos los contactos a nivel nacional e internacional. Pues hoy nos ha tocado hablar de esas noticias falsas, de cómo detectarla, cuáles son las características y cómo debemos de actuar. Ante cualquier duda o sugerencia o consulta, acaban de escuchar a Elena Galiano, técnica de Cepain, Cartaya y Lepe, de cómo se debe de actuar. Elena, por nuestra parte, nada más. No queremos que se quede nada en el tintero por parte de Cepain, en este caso representado por tu persona. Pues muchas gracias de nuevo por permitirnos estos espacios, por permitirnos llegar a la población y a seguir luchando por una convivencia. Pues nos vemos el mes que viene. Muy bien. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.